Un trueno humano que retumbó en las paredes del recinto. Llevaba un traje impecable color marfil, sonrisa perfecta, ese carisma que había conquistado a 300 millones de personas en todo el mundo. Pero detrás de esa sonrisa, detrás del brillo y la fama, había un hombre cansado. Un hombre que había pasado los últimos meses preguntándose si todo aquello, el éxito, las giras interminables, los aplausos, realmente significaban algo. Julio había cumplido 55 años ese mismo mes, y por primera vez en décadas se había sentido vacío. Sus hijos estaban lejos, sus relaciones personales complicadas, y cada noche, al bajarse del escenario, se enfrentaba al mismo silencio ensordecedor de los hoteles de lujo. Fama, dinero, reconocimiento mundial. ¿Y qué? Esa noche, mientras saludaba al público con esa elegancia que solo él poseía, Julio miró hacia las primeras filas. Rostros jóvenes, madres con sus hijas, hombres con corbata que habían salido del trabajo directo al concierto. Y entonces los vio. Fila 12, sección central, una pareja de ancianos. Ella con un vestido de flores que parecía sacado de otra época. Él con un traje gris que probablemente había sido el mejor traje de su vida, hacía 30 años. Pero lo que detuvo a Julio no fue su ropa, fue cómo se miraban. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Julio comenzó con las canciones de siempre, las que el público esperaba, las que gritaban, las que conocían de memoria. Pero sus ojos volvían una y otra vez a esa pareja. Antonio tenía la mano de Carmen entre las suyas. Y Carmen lloraba. No eran lágrimas de emoción superficial. Eran lágrimas profundas, del tipo que solo brotan cuando sabes que algo se está acabando. Julio terminó la tercera canción, y en lugar de seguir con el repertorio planeado, hizo algo que descolocó a toda su banda. Se detuvo, caminó hacia el borde del escenario, y señaló directamente hacia la fila 12. «Disculpad un momento», dijo con esa voz aterciopelada que había seducido al mundo entero. 23,000 personas guardaron silencio. Veo a una pareja ahí abajo, y hay algo en cómo se miran que me ha hecho olvidar la letra de mi propia canción. Risas nerviosas del público, pero Julio no sonreía. Señora, ¿puedo preguntarles algo? Antonio miró a Carmen, confundido. Carmen negó con la cabeza, avergonzada. Pero Julio insistió. Por favor, necesito saberlo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Un silencio sepulcral. Antonio se puso de pie, tembloroso, y con una voz que apenas se escuchaba, respondió: 50 años, Julio. 50 años hoy. El estadio explotó en aplausos, pero Julio levantó la mano pidiendo silencio. 50 años, repitió como si estuviera saboreando las palabras. Y han venido aquí, a verme a mí, en su aniversario. Carmen seguía llorando. Señora, dijo Julio mirándola directamente. ¿Por qué llora? Carmen Soto no quería hablar. No quería convertirse en el centro de atención de 23,000 personas. Pero algo en la voz de Julio, algo en sus ojos, la desarmó por completo. Se puso de pie con dificultad. Antonio la sujetó del brazo preocupado. Lloro porque... Su voz se quebró. El micrófono de Julio la captó perfectamente. El estadio entero contenía la respiración. Lloro porque no sé cuánto tiempo más voy a recordar esto. Julio frunció el ceño. ¿Cómo dice, señora? Carmen cerró los ojos. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas. Tengo Alzheimer, Julio. Me lo diagnosticaron hace 3 días. Un gemido colectivo recorrió el estadio.
Antonio se quedó paralizado. Se giró hacia su esposa como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Qué has dicho, Carmen? Pero Carmen no lo miró. Seguía con los ojos clavados en Julio. Hace 50 años Antonio me pidió que fuera su novia mientras tú cantabas en el retiro. No eras famoso todavía. Apenas tenías público. Pero tu voz me hizo decir que sí. Julio sintió algo rompiéndose dentro de su pecho. Y esta noche quería volver a escucharte. Quería que mi último recuerdo completo fuera este. Antonio y yo, juntos, escuchándote cantar. El silencio era absoluto. Hasta los técnicos de sonido habían dejado de moverse. Antonio, con las manos temblorosas, tomó el rostro de Carmen entre sus palmas. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que me miraras con lástima. Quería que me miraras como siempre me has mirado, como me miras ahora. Julio bajó del escenario. Nadie se lo esperaba. La seguridad intentó detenerlo, pero él los apartó con un gesto. Caminó directamente hacia la fila 12, hacia Antonio y Carmen. ¿Cuál es su canción?, preguntó Julio, arrodillándose frente a ellos. Antonio, con voz rota, respondió, «De niña a mujer». Julio asintió lentamente. «Suban conmigo al escenario». «¿Qué?». Carmen abrió los ojos. «He dicho que suban conmigo, los dos, ahora». Lo que sucedió a continuación quedó grabado para siempre en la memoria colectiva de España. Julio Iglesias ayudó personalmente a Antonio y Carmen a subir al escenario. 23,000 personas se pusieron de pie. No aplaudían, simplemente observaban. Carmen temblaba. Antonio la sostenía con fuerza, como si temiera que fuera a desvanecerse. Julio les acercó 2 sillas. Las colocó en el centro del escenario, bajo la luz principal. «Siéntense», dijo suavemente. Lo hicieron, mano con mano. Julio tomó su guitarra, algo que rara vez hacía en sus conciertos de aquella época. Se sentó en un taburete frente a ellos y comenzó a tocar. Las primeras notas de niña a mujer llenaron el estadio, pero esta vez era diferente. Julio no cantaba para 23 personas, cantaba para 2. Su voz, habitualmente potente y seductora, se volvió íntima, frágil, casi como un susurro amplificado. Antonio miraba a Carmen. Carmen miraba a Antonio. Y por un momento, solo por un momento, el Alzheimer no existía. La enfermedad no existía. El miedo no existía. Solo existían ellos dos. Y la canción que había comenzado todo. Cuando Julio llegó al estribillo, sucedió algo extraordinario. Carmen comenzó a cantar. Su voz era débil, desafinada, rota por la edad y la emoción. Pero era su voz, y Antonio la acompañó. 2 voces ancianas, una voz mundialmente famosa, 3 generaciones de amor. Cuando la canción terminó, no hubo aplausos inmediatos, hubo silencio, un silencio sagrado. Y luego, lentamente, como una ola que crece desde el fondo del mar, 23,000 personas comenzaron a aplaudir. Pero no era un aplauso normal, era un aplauso que dolía, que apretaba el pecho, que recordaba a cada persona en ese estadio que el amor verdadero existe, y que es frágil, y que es lo único que realmente importa. Julio Iglesias se puso de pie. Tenía los ojos húmedos. No intentó ocultarlo. Se acercó a Antonio y Carmen, que seguían sentados, aferrados el uno al otro como náufragos en medio del océano. «Antonio», dijo Julio, su voz amplificada por el micrófono que llevaba prendido. «Carmen, quiero hacerles una promesa». El estadio guardó silencio nuevamente. Sé lo que es el éxito, sé lo que es la fama. He cantado para presidentes, para reyes, para millones de personas en todo el mundo. Hizo una pausa, pero esta noche ustedes me han recordado algo que había olvidado. Antonio lo miraba con los ojos brillantes. Me han recordado por qué canto, por qué sigo subiendo a estos escenarios después de tantos años. Julio se agachó frente a Carmen. «Señora, usted me dijo que quería que este fuera su último recuerdo completo, que quería recordarnos a Antonio y a mí cantando juntos». Carmen asintió, incapaz de hablar. «Pues yo le prometo algo. Cada mes personalmente voy a enviarles una grabación privada, solo para ustedes dos. Cantaré las canciones que ustedes me pidan.
y seguiré haciéndolo mientras usted pueda escucharme. Un sollozo colectivo recorrió el estadio, y cuando llegue el día en que usted ya no me reconozca, seguiré enviándolas, para Antonio, para que él pueda ponérselas, para que en algún rincón de su mente, aunque sea por un segundo, usted recuerde que hubo amor, que hubo música, que hubo una noche en Madrid donde el mundo entero se detuvo por ustedes. Carmen se derrumbó. Antonio la abrazó con fuerza, sus hombros temblando. Julio se dirigió al público. Señoras y señores, esta noche iba a cantar mi repertorio habitual, las canciones que esperaban escuchar. Caminó hacia el centro del escenario. Pero voy a cambiar el plan. Voy a dedicar el resto de este concierto a Antonio y Carmen, y a todas las parejas que están aquí. A los que llevan 50 años juntos, a los que llevan 5, a los que recién se están conociendo. Señaló hacia el techo del estadio, porque en un mundo que cambia tan rápido, donde todo es desechable, donde el compromiso parece una palabra anticuada, su voz se elevó. Ellos nos recuerdan que amar, verdaderamente amar a alguien durante 50 años, es el acto más rebelde, más valiente, más extraordinario que un ser humano puede hacer. La ovación fue ensordecedora. Lo que sucedió esa noche en el Palacio de los Deportes de Madrid no se quedó entre esas 4 paredes. No podía quedarse. Había cámaras de televisión grabando el concierto, periodistas en el público. Y en 1998, aunque Internet aún era joven, las noticias todavía viajaban. A la mañana siguiente, todos los periódicos de España abrían con la misma historia. Julio Iglesias detiene su concierto por una pareja de ancianos. La noche que Madrid lloró de amor. El gesto de Julio que emocionó al mundo. Pero la historia no terminó ahí. Julio Iglesias cumplió su promesa. Cada mes, religiosamente, una cinta llegaba al pequeño piso de Vallecas donde Antonio y Carmen habían vivido durante 40 años. A veces eran canciones clásicas. A veces, Julio cantaba canciones que Antonio le pedía específicamente en las cartas que comenzó a escribirle. Porque sí, Antonio comenzó a escribirle a Julio. Cartas largas, escritas a mano con letra temblorosa. Cartas donde le contaba cómo avanzaba la enfermedad de Carmen, cómo había días buenos, donde ella lo reconocía y sonreía como una niña, y días malos, donde lo miraba con miedo, sin saber quién era ese hombre extraño en su casa. Julio respondía, siempre, no con cartas escritas por asistentes, con su propia letra, con sus propias palabras. Antonio, hermano, escribió en una de ellas, tú me has enseñado más sobre el amor en una noche que todo lo que aprendí en mis 55 años de vida. No abandones, nunca abandones. Aunque ella no te reconozca, tú sigues siendo su Antonio. La historia llegó a los medios internacionales. CNN, BBC, el New York Times publicó un artículo titulado Cuando una superestrella recuerda lo que realmente importa. Pero para Antonio, nada de eso importaba. Lo único que importaba era Carmen y la música. Cada tarde, religiosamente, Antonio ponía las cintas de Julio. Se sentaba junto a Carmen en el sofá desgastado de su salón. Tomaba su mano y escuchaban. Algunos días, Carmen canturreaba. Otros días, simplemente miraba por la ventana, perdida en un laberinto mental del que no había salida. Pero Antonio nunca dejó de poner la música. Nunca. Pasaron 2 años. Carmen empeoró. Dejó de hablar. Dejó de caminar sin ayuda. Dejó de reconocer a su propia hija cuando venía a visitarlos. Pero Antonio seguía ahí. Cada mañana la peinaba con la misma ternura con la que lo había hecho 50 años atrás. Le ponía su vestido de flores favorito. Y le susurraba, hoy vamos a escuchar a Julio, mi amor. Carmen Soto falleció el 3 de marzo del año 2001, 73 años. Murió en su casa, en su cama, con Antonio sosteniendo su mano. Sonaba una cinta de Julio Iglesias. La última canción que escuchó fue la misma que escuchó hace 53 años en aquella Plaza del Retiro. Antonio llamó a su hija, llamó al médico, hizo todo lo que tenía que hacer, y luego se sentó en el sofá y lloró como no había llorado en toda su vida.
3 días después, llegó un ramo de flores al piso de Vallecas. Eran de Julio Iglesias, y venían con una nota escrita a mano. Antonio, hermano mío, Carmen ya no olvidará. Donde está ahora, todo es memoria perfecta. Y estoy seguro de que lo primero que recordó al despertar fue tu rostro. Gracias por enseñarme que el amor no es una canción, es un acto diario de valentía. Con todo mi respeto y cariño, Julio. Antonio guardó esa nota en el mismo cajón donde guardaba las 52 cintas que Julio le había enviado. El funeral de Carmen fue pequeño, familia cercana, algunos vecinos del barrio. Pero cuando Antonio llegó al cementerio de la Almudena, había alguien esperándolo. Julio Iglesias, sin cámaras, sin prensa, sin escolta, solo él, con un traje negro y unas gafas de sol que no podían ocultar sus ojos enrojecidos. Los dos hombres se abrazaron en silencio, y Julio, el hombre que había cantado para 300 millones de personas, susurró en el oído de Antonio: «Gracias por dejarme ser parte de vuestra historia». Antonio no pudo responder, solo asintió. En el entierro, Julio cantó, a capela, sin micrófonos, sin amplificadores, solo su voz y el viento frío de marzo. Cantó de niña a mujer. Y cada persona presente supo que estaban presenciando algo sagrado. Antonio Ruiz vivió 6 años más. Nunca se volvió a casar. Nunca dejó de poner las cintas de Julio cada tarde. Decía que así Carmen seguía con él. Murió en su sueño, en 2007, con 84 años. Su hija encontró junto a su cama una fotografía. Era de aquella noche en el Palacio de los Deportes. Antonio y Carmen en el escenario, tomados de la mano, con Julio cantando frente a ellos. Detrás de la foto, con letra temblorosa, Antonio había escrito: «La noche que el tiempo se detuvo, la noche que fui el hombre más rico del mundo». No por dinero, por amor. Julio Iglesias nunca habló públicamente de aquella noche con demasiado detalle. Pero en entrevistas, cuando le preguntaban cuál había sido el momento más importante de su carrera, siempre respondía lo mismo: una noche en Madrid, con una pareja de ancianos. Ese fue el día que entendí por qué Dios me dio esta voz. La historia de Antonio, Carmen y Julio se convirtió en leyenda. Se cuenta en bodas, en aniversarios, en hospitales, donde parejas ancianas luchan contra el Alzheimer. Porque nos recuerda algo fundamental, que el amor verdadero no es perfecto, es constante. Que la fama, el dinero, el éxito, todo eso se desvanece. Pero la forma en que miras a alguien después de 50 años, eso es eterno. Y que a veces, solo a veces, la música tiene el poder de detener el mundo, de hacernos recordar, de hacernos sentir, de hacernos humanos. Fin. Si esta historia te llegó al corazón, compártela. Porque en un mundo que olvida tan rápido, necesitamos recordar lo que realmente importa. ¿Conoces a alguien que lleve muchos años junto a su pareja? Etiquétalo en los comentarios. Celebremos el amor que resiste, el amor que permanece, el amor que, como Antonio y Carmen, desafía hasta el olvido mismo. Era el 15 de octubre de 1998. El Palacio de los Deportes de Madrid resplandecía bajo un manto de luces doradas. 23.000 almas respiraban al unísono, esperando. Julio Iglesias estaba a punto de salir al escenario, pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que estaba por suceder esa noche. Una noche que cambiaría la vida de dos desconocidos y que le recordaría al mundo entero por qué el amor, verdadero amor, nunca envejece. Madrid olía a otoño. Las hojas caían lentamente sobre la Gran Vía, mientras miles de personas se agolpaban frente al recinto. Familias enteras, parejas jóvenes, pero también más ancianos, muchos ancianos, personas que habían crecido con la voz de Julio, que habían amado, sufrido y soñado al ritmo de sus canciones. Entre esa multitud, entre el bullicio y la emoción contenida, había una pareja que destacaba por una sola razón: su silencio. Él se llamaba Antonio Ruiz, 72 años, carpintero jubilado de Vallecas. Ella, Carmen Soto, 70 años, maestra retirada del barrio de Lavapiés. 50 años de matrimonio, 50 años de café con leche por las mañanas,
de discusiones por tonterías, de manos entrelazadas bajo la mesa. Pero esa noche, Carmen llevaba algo más que una entrada al concierto. Llevaba un secreto que pesaba como el plomo en su pecho. Antonio no lo sabía aún, pero Carmen había recibido los resultados del hospital 3 días antes. Alzheimer, etapa temprana, pero irreversible. Los médicos le habían dado quizás 2, 3 años antes de que dejara de reconocer su propia vida, su propia historia, antes de que olvidara quién era Antonio. Y Carmen había decidido algo terrible y hermoso a la vez: no decirle nada. Aún no. En lugar de eso, había comprado 2 entradas para ver a Julio Iglesias. Porque 50 años atrás, en una plaza de toros improvisada en El Retiro, un joven cantante desconocido había cantado una canción. Y Antonio, nervioso, con las manos sudorosas, le había pedido a Carmen que fuera su novia. Esa canción era su canción, su vida entera cabía en esa melodía. Julio Iglesias subió al escenario a las 22:47. El aplauso fue ensordecedor.